Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Continuamos, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Éxodo. En nuestro programa de hoy vamos a concluir el estudio del capítulo 28 de este libro. Así es que comencemos con el versículo 36, donde dice: «Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová». Esa es la mitra que llevaba Aarón. Habla del hecho de que aquí hay un hombre que es separado o santificado para Dios. Debemos tener el yelmo de la salvación. Aquella lámina, santidad a Jehová, debe ser el yelmo de la salvación porque es nuestro testimonio. Las vestiduras ordinarias del sacerdote son dadas aquí en el versículo 39 de este capítulo 28 de Éxodo. Leamos: «Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador». Tenemos también aquí más información en cuanto a estas vestiduras. Ahora el versículo 42 prosigue con otros detalles. «Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos». Dios no quería ninguna manifestación de la carne. No debía haber ninguna desnudez en el servicio de Dios, y eso lo debemos recordar también hoy en día. Estas vestiduras cubrían cualquier obra de la carne. Aarón y aquellos que estaban asociados con él en el servicio de Dios, todos se vestían del mismo modo. Aarón llevaba la vestimenta especial solo en las ocasiones especiales. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 28 del libro de Éxodo. Nos encontramos ahora en el capítulo 29. En este capítulo 29 tenemos la consagración de los sacerdotes y las ofrendas que se hacían en esa ocasión. El capítulo 29 es un capítulo largo y en realidad no es tan interesante y conmovedor en su totalidad como lo pudiera ser. Sin embargo, estamos confiados que el Espíritu de Dios quiere usarlo para ministrarnos. Este es el libro básico de Dios para nosotros y contiene grandes lecciones espirituales. Dando comienzo a este capítulo 29 de Éxodo, leamos entonces el versículo 1 que dice: «Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto». La consagración de un creyente no tiene nada que ver con lo que él mismo hace. Lo que vale es lo que Dios hace por nosotros. Nuestra consagración a Dios se apoya en la obra consumada de Cristo. Tiene que apoyarse en ella. Sigamos adelante con este capítulo 29 de Éxodo y leamos los versículos 2 al 4. «Y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua». El lavamiento es típico de la regeneración. El apóstol Pablo en su carta a Tito capítulo 3 versículo 5 nos dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento mencionado en este pasaje tiene que ver con la regeneración, pero la fuente de bronce tiene que ver con un lavamiento totalmente diferente. Ahora Moisés pondrá a Aarón las vestiduras. Leamos los versículos 5 hasta el 9. «Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del ephod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del ephod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos». La consagración tiene que ver con lo que Dios hace, y no con lo que hacemos nosotros.
Oímos hablar tanto hoy en día en cuanto a los servicios de consagración que se celebran en nuestras iglesias y en los cuales los asistentes prometen dar o hacer algo. Se llaman servicios de consagración, pero la consagración significa el llegar a Dios con las manos vacías, pues Él quiere llenarlas. Eso es lo que significa la consagración. En el pasado he prometido cosas grandes, pero no he cumplido todo lo que he prometido. Y no quisiera pensar que eso es la consagración. No se trata de lo que yo le prometo a Él. La consagración es el acudir a Dios con las manos vacías, confesando nuestras debilidades y nuestra insuficiencia para hacer las cosas, y dejando que Dios haga lo demás. Si usted lee las oraciones de Moisés, de Elías, de David y de Samuel en el Antiguo Testamento, y las del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, notará que estos hombres nunca acudieron a Dios basándose en lo que eran, ni en quiénes eran, ni en lo que prometieron hacer para Dios. Tantas personas han hecho promesas y más promesas, suficientes como para cambiar el mundo si cumplieran sus promesas. Lamentablemente, muchas de aquellas promesas nunca se cumplen, porque en realidad no tenemos mucho que ofrecer a Dios. Quizá usted, amigo oyente, tenga algo que ofrecerle. Yo no tengo nada. Lo necesario es que lleguemos a Él con las manos vacías y le permitamos entonces que Él las llene. Consideremos ahora los sacrificios de la consagración. Leamos el versículo 10 de este capítulo 29 de Éxodo. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y a Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. El sumo sacerdote y su familia ponían sus manos sobre la cabeza del becerro. Hay muchos que creen que la imposición de manos transmite algo que es mágico o espiritual, pero no es así. Ese no es el propósito de la imposición de las manos. Lo único que puede ser transferido a otro hombre mediante la imposición de las manos son microbios patógenos. El poner las manos sobre el animal hablaba de la identificación. Cuando un pecador llegaba al altar y ponía sus manos sobre el animal, significaba que el animal ocupaba su lugar. Hay muchas iglesias alrededor del mundo que ayudan a los misioneros con su sostenimiento mensual. En algunas de ellas, cuando un misionero sale a su campo para trabajar, tienen un servicio de consagración para consagrar a aquel misionero al servicio de Dios. El pastor y los diáconos y los ancianos ponen sus manos sobre él, pero eso no quiere decir que le transfieran al misionero alguna cosa. El propósito del servicio es la identificación. El misionero se identifica así con la iglesia y luego representa a esa iglesia en el campo misionero donde va a trabajar. Cuando un pastor impone las manos sobre un misionero u obrero del Señor, él se identifica con el pastor en el ministerio. Y al pastor le corresponde orar por él y ayudar a sostenerlo. Esto es lo que significa la imposición de las manos. El becerro, pues, tomaba el lugar de Aarón. Moría por él porque Aarón es pecador. Este es el holocausto y el orden de los sacrificios que es dado aquí. En Levítico capítulo 5 se dan 5 ofrendas. Allí por primera vez se da la ofrenda por el pecado. Sin embargo, el holocausto existió primero. Aún en el huerto de Edén hubo un holocausto. El altar que hemos identificado como el altar de bronce a veces se llama el altar del holocausto porque fue aquí donde el sacrificio principal era ofrecido. El primero y principal sacrificio era el holocausto que habla de la persona de Cristo y de quién es Él. El altar habla de lo que Él ha hecho por nosotros. Veamos ahora el alimento de los sacerdotes. Leamos los versículos 26 y 27 de Éxodo 29. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Otra vez, en el libro de Levítico, descubriremos que una porción de la ofrenda era dada a Aarón y a los sacerdotes como la parte que les correspondía. Es que los levitas no tenían nada que ver con la nación de Israel, pero de esta manera Dios proveía lo que necesitaban para vivir. Los levitas estaban allí para servir y así debían recibir una porción de las ofrendas. Veamos ahora las ofrendas diarias. Se debía presentar una ofrenda quemada continuamente. Leamos los versículos 38 al 40 de Éxodo capítulo 29. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde.
Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Una vez más, encontraremos en el libro de Levítico los detalles en cuanto a esta ofrenda quemada que se presentaba en forma continua. Esta ofrenda era un sacrificio diario. Un cordero era presentado en la mañana y otro cordero era ofrendado al anochecer. Esta ofrenda nos habla del hecho de que el hombre necesita algo que le recuerde continuamente que se necesitaba a alguien que lo reemplazara y que la paga del pecado era la muerte. El pecado necesita del derramamiento de sangre. El libro de Hebreos expone esta verdad en el capítulo 9, versículo 26, donde dice: «De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado». Esto, por supuesto, habla del sacrificio del Señor Jesucristo. La sangre de toros, machos cabríos y corderos no podía quitar el pecado, pero la sangre de Jesucristo sí pudo quitarlo. El Señor ha tratado efectivamente al pecado. Murió una sola vez, pero arregló la cuestión del pecado para siempre. Y así, amigo oyente, concluye este estudio del capítulo 29 de este libro de Éxodo. Comenzamos ahora el capítulo 30. En este capítulo estudiaremos el altar del incienso, el rescate de almas, la fuente de bronce, el aceite de la unción santa y la composición del incienso perfumado. Este capítulo 30 es el gran capítulo sobre la adoración. Aquí sí nos da las instrucciones para el altar del incienso, el cual habla de la oración. Este capítulo nos dice que sólo los redimidos pueden adorar a Dios. Los 3 muebles en el lugar santo hablan de la adoración: el altar del incienso, la mesa para el pan de la proposición y el candelabro de oro. Aquí es donde el pueblo se reúne y se goza de la comunión fraternal. Aquí no es donde se reúne para chismear, sino donde uno come de la persona de Jesucristo. Es un banquete, es un lugar para la adoración. Leamos los primeros 2 versículos de Éxodo capítulo 30, que dicen: «Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo. Será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo». Las instrucciones revelan que este era un altar pequeño. También era cuadrangular, y eso nos enseña que debemos llegar a Dios en oración, reconociendo que Él nos oye por razón de Cristo. Ahora los versículos 3 y 4 dicen: «Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado». Aún este mueble pequeño tenía anillos para que se le pudiera meter las varas para cargarlo sobre los hombros de los sacerdotes. En el libro de Números veremos que en la marcha a través del desierto, los levitas llevaban el tabernáculo y el mobiliario. Sigamos adelante ahora con el versículo 6 de Éxodo 30. «Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo». Este altar fue puesto allí mismo, delante del velo, y el arca del testimonio y el propiciatorio quedaban al otro lado del velo. Quedaba en el lugar santo, el lugar de adoración. Ahora los versículos 7 y 8 dicen: «Y a Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones». Aarón debía cuidar del tabernáculo. El versículo 9 prosigue con otras instrucciones: «No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación». Este no era un altar de sacrificio. Solo se debía ofrecer incienso sobre este altar. Este altar habla de la oración, y sabemos esto porque la Biblia usa el incienso como un símbolo de la oración y de la alabanza en muchos lugares. David, por ejemplo, en el Salmo 141:2 dice: «Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde». El libro de Apocalipsis en el capítulo 8, versículo 3, nos da esta descripción del incienso. «Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro,
y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 9, nos informa que, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó, es decir, a Zacarías, en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Zacarías era miembro de la tribu de Leví y servía en el templo. En este versículo vemos que él estaba sirviendo ante el altar del incienso y que lo hacía durante la hora de la oración. El incienso se asocia con la oración en este versículo, y el doctor Lucas principia cronológicamente su libro con Zacarías ante el altar del incienso. En otras palabras, Dios habló en el altar del incienso después de haber pasado un silencio de 400 años. Por eso, el incienso es una figura del Señor Jesucristo, nuestro intercesor. Aarón ministraba en el lugar de adoración, y en este sentido particular, Aarón es una figura de Cristo, aunque Cristo realmente es un sacerdote según el orden de Melquisedec, como lo vemos en Hebreos capítulo 7. El escritor a los Hebreos nos dice que Cristo se ofreció en la cruz y murió llevando nuestros pecados. Su carne se rasgó y también el velo del templo se rasgó. El altar del incienso está hoy en día en el cielo, y nosotros acudimos a Dios mediante Jesucristo. Él es nuestro gran intercesor. Cristo está en el cielo y el altar habla del lugar donde Él está. Cuando acudimos a Dios en oración, tenemos que acudir por medio del Señor Jesucristo. Hay muchas personas que dicen que pueden llegar directamente a Dios ahora que son salvos. Pero eso no es verdad. Usted y yo, amigo oyente, nos acercamos a Dios por medio de Cristo. Él es quien nos trae a la presencia de Dios. Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros. Era maravilloso para los israelitas saber que su sumo sacerdote estaba ante el altar del incienso en el tabernáculo orando por ellos. Y es maravilloso para nosotros saber que Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, también ora por nosotros. De veras es un cuadro maravilloso de su amor por nosotros. Cristo no ora por el mundo. ¿Sabe usted eso? En su gran oración sumo sacerdotal, Él dice en Juan capítulo 17, versículo 9, «Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son». Usted dirá, ¿por qué no ora Cristo por el mundo? Jesucristo murió por el mundo, y el Espíritu Santo habla a los corazones de los hombres y hace que la ofrenda de Cristo sea real para ellos, y les da la oportunidad de aceptar su obra en la cruz y de recibirle como su Salvador. Cristo no podía hacer más que morir por los pecados del mundo. Ahora Él está en el cielo, orando por aquellos que le han recibido como su Salvador. Estoy muy agradecido de que Él esté haciendo eso, porque si Él no estuviera en el cielo orando por nosotros, amigo oyente, es muy poco lo que lograríamos acá en la tierra. ¿Qué cosa más preciosa es tener a un gran sumo sacerdote que ora por nosotros? Dios oye nuestras oraciones por lo que Cristo es y por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios capítulo 1, versículo 6, «Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado». Por causa de Jesucristo, Dios el Padre nos acepta en el amado. En Mateo 17, 5, Marcos 9, 7 y en Lucas 9, 35, Dios el Padre dijo, «Este es mi Hijo amado, a Él oíd». Ahora no debemos oírle solamente, sino que debemos también orar por medio de Él. Jesucristo nos dijo en Juan 14, 14 que si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esto es lo que significa orar en el Espíritu. Usted notará que este altar está separado de los otros muebles. Solo los sacerdotes podían adorar aquí. Aún el rey Usías fue afligido con lepra cuando trató de meterse allí. Este relato lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 16 al 21. Y aún hoy en día, son solo los sacerdotes quienes pueden orar. Hay mucha tontería vana y sentimental que se habla hoy en día en cuanto a las personas que supuestamente pueden vivir en el pecado y rechazar a Cristo, y luego en la hora de la adversidad pueden arrodillarse delante de Dios y esperar que les dé una contestación. Las películas incluyen escenas que describen experiencias como estas, y algunos predicadores que se guían por el sentimentalismo hablan como si tales cosas sucedieran. Pero Dios dice que Él no contestará oraciones como estas. Vamos a tener mucho cuidado en cuanto a esto, amigo oyente.
el altar del incienso es donde se acercan los sacerdotes. La única oración que puede orar el pecador es la del publicano. Dios, sé propicio a mi pecador. Dios oirá y contestará esa oración cuando sea ofrecida. El versículo 8 de Éxodo 30 nos dice que debe haber un rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Debe haber una alabanza perpetua a Dios. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos manda a orar sin cesar. El incienso debía ser ofrecido sobre el altar por la mañana y por la noche. Cuando el sumo sacerdote entraba y ofrecía el incienso sobre el altar, pasaba un rato en el tabernáculo. La fragancia de aquel incienso penetraba sus vestiduras y cuando salía, el pueblo podía olerlo, podía sentir esa fragancia. Estaba llevando el desodorante que necesitaba. La dificultad con la mayoría de los santos hoy en día es que no están llevando el desodorante que necesitan y es el de la oración. Deje, amigo oyente, que sus oraciones suban a Dios como incienso fragante y penetrará sus vestiduras si pasa un rato en la oración. Veamos ahora los versículos 12 y 13 de Éxodo 30. Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Este es el segundo requisito para la adoración. No habrá ninguna plaga entre ellos, porque serán redimidos. Debían ser rescatados con plata. La plata es el metal de la redención y un tipo de la redención. Todos los que adoraban tenían que ser redimidos. Oímos hablar mucho hoy en día en cuanto a la adoración pública. Realmente no hay tal cosa. Solo los redimidos pueden adorar. Ahora, no solamente deben ser redimidos los que adoran, sino que también deben ser lavados, y eso nos trae a la fuente. La fuente está en el atrio exterior, y está construida de bronce, así como el altar es de bronce. Allí es donde Dios arregla la cuestión del pecado y donde se encarga de nuestro pecado. La fuente de bronce es donde Dios se encarga de nuestros pecados, aunque nosotros somos santos. A veces los santos pecamos. Este concepto de que los santos son celestiales simplemente no es verdad. Morar en el cielo con los santos de amor, eso será glorioso, amigo oyente. Pero quedarme aquí en la tierra con los santos, a quienes yo conozco, pues eso es harina de otro costal. Y aquí nos detenemos por esta ocasión. Continuaremos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario acerca de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, visite a través de la Biblia.org. Repito, a través de la Biblia.org o escriba al correo electrónico atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. A través de la Biblia.